El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Estamos en vivo y en directo a traer un mensaje de salvación, de esperanza, de amor, que cambie tu vida, que cambie tu corazón. Vamos hoy a orar, vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique de una manera poderosa y sobrenatural. Que Dios bendiga esta transmisión, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu empresa, que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tus finanzas. Padre de la gloria, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche venimos en acción de gracias a ti. Venimos reconociendo que tú eres Señor. Venimos a decirte, Padre, que te necesitamos. Y necesitamos que tú entres a nuestra vida. Yo clamo por cada persona que me ve, por cada televidente, amigo, hermano, quizás aquellos que están pasando a través del Face, del YouTube. Yo te pido que tú los impactes, Señor, con tu presencia. Te pido también que les bendigas, que bendigas su empresa, que bendigas, oh Dios mío, Señor, su trabajo, que bendigas, Padre, en las entradas, su canasta, Padre Celestial. También clamo, Señor, por aquellos que se encuentran desesperados, cansados, afligidos. Para que tú, Señor, les llenes con tu amor y con tu presencia. Para que tú te manifiestes en la vida de ellos, Señor. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Venimos, Señor, ante ti. Yo te pido que bendigas esta transmisión. Bendiga, Señor amado, y tomes control de mi mente, de mi corazón. Y que más, Señor, de venir a traer un poco de conocimiento y de sabiduría, traigamos tu presencia a nuestras vidas. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira aquella persona que se encuentra enferma, postrada en una cama. Yo clamo a ti por ella. Te pido que tu mano en esta hora sea llegando a ese lugar. Que toda enfermedad sea reprendida por el poder de tu palabra. Y que ahora mismo esa persona pueda sentir tu presencia y sea sana y libre de cualquier aflicción que tenga. En el nombre poderoso de Jesús. Aquellas personas que quizás, Dios mío, Señor, no tienen nada. Yo clamo por ellos a ti. Abre puertas de empleo. Abre puertas de bendición, Señor. Y que ellos puedan aprender, como dijo el salmista, este pobre clamó a Jehová, pero Jehová lo escuchó y lo libró de todas sus aflicciones. Gracias, poderoso Dios, porque solo tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy jueves seguimos estudiando la carta a los romanos. Hoy nuestro título, tienes el sobrenombre. Reflexiona por un minuto. Tienes el sobrenombre. Es una particularidad que da de que alguien quiere adquirir algo que no merece. Cuando algo se le dice sobrenombre, es algo no propio de la persona. Así que tienes el sobrenombre de judío. Aquí podemos ver en la imagen este niño mirándose quizás a un espejo o quizás mirando a través de la ventana y se ve grande. ¿Por qué? Porque este niño está basado en la circuncisión, está basado en la ley de Moisés y está basado
en ir al templo o la comunión con Dios. El poder alcanzar ese nivel necesita verdaderamente importante que Dios dice. Y es que parece reiterativa la palabra de Dios, pero déjame decirte que Dios es muy sabio. Y hoy este tema nos va a apasionar. Abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17. Y vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú que te llamas judío. Leámoslo, el mismo versículo, pero de la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Podemos ver en esta noche que de los versículos 17 al 29, el apóstol empieza a censurar la conducta de los que se hacían llamar judíos. Por eso él dice, y la Reina Valera dice, ¿quién es el sobrenombre de judío? Porque según ellos, el significado para ser judío era guardar la ley de Moisés. Esto les daba un privilegio de gozar la comunión con Dios. Aquí escribimos ir al templo. Así que estos, y aún cuando vemos nosotros que ser judío por lo general tiene que ver, claro que sí, tiene que ver con su descendencia. Y es cierto que tiene que ver con Abraham. Y esto era lo que para ellos era lo de mayor valor. Era lo más importante. ¿Por qué? Porque vamos a verlo a lo largo del estudio, que ellos se jactaban y ellos se enorgullecían de su linaje. Y en muchas ocasiones vemos nosotros a muchas personas quizás andando y, como pudiéramos decir, chicaneando con algo que no son. Vemos que Dios va siempre de lo general a lo particular. Porque es que Romanos 2:17 dice, de la Nueva Traducción Viviente, Romanos 2:17, tú que te llamas judío, tú que te llamas, en ningún momento el apóstol está diciendo tú que eres, no, está diciendo tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación con Él. Así que te llamas tiene que ver con tres áreas, o ellos tenían como preeminencia tres áreas, que era la simiente o la circuncisión, la ley de Moisés y la comunión con Dios. Por lo cual el Espíritu Santo, hablando por boca del apóstol, les dice a aquellos que se encuentran frente al estrado. Hemos venido hablando de que el fiscal, el apóstol Pablo, llama a juicio delante de Dios a los gentiles,
los cuales quedó desplegado, y ya lo estudiamos el día martes, y ahora llama a los judíos. Y vimos que la raíz de todo es la naturaleza humana. Nada tiene que ver la circuncisión, ni la ley de Moisés, ni la comunión con Dios. Todo radica en nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza que adquirimos a través de Adán cuando pecó en el huerto del Edén. Así que al empezar a estudiar tú para ser un profesional, decir que entraste al aula, eres un profesional. Aún terminando tu estudio, no eres profesional. Se han fijado unas prácticas, o el nombre que se les da son unas pasantías, que hacen que la persona pueda ser o empezar a adquirir profesionalismo. Así que no te preocupes tú por lo que pase. Estamos en vivo, estamos en directo. Así que ten mucho cuidado, porque hay un dicho muy popular: el hábito no hace al monje. El hecho único. 7 dice que tú tienes el sobrenombre de judío. Estás reposando en la ley de Moisés y te glorías en la gloria de Dios. Por ello, el judío creía que era judío porque se llamaba judío. O quizás ellos creían que si cumplían los requisitos de ser de la simiente de Abraham, ser circuncidados, ellos creían que guardaban la ley de Moisés, y ellos creían que si te iban al templo y tenían una supuesta relación con Dios, allá en el cielo Dios tenía un cuaderno, quizás una Excel o algo más avanzado, donde Dios llegara y chuleara. Bueno, tú te circuncidaste, chuleado. Tú guardas la ley de Moisés, no, te equivocaste, pero hiciste un acto, eso te suma puntos. Y viniste al templo, pero fallaste 2 días. Entonces, con otra acción, no. Lo que Dios te está diciendo, lo verdaderamente importante es lo interno. Por ello Dios, siendo una persona muy sabia, dejó al descubierto lo que los demandados pensaban. Ellos pensaban que les daba el derecho, por ser judíos, llegar en limpio y con la cabeza en alto para salir bien librados. Y es que Romanos 2:17 dice la Biblia: algunos de ustedes dicen con orgullo, Biblia de lenguaje sencillo, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Están muy seguros, tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Así que el Espíritu Santo, a través de boca del apóstol Pablo, evidencia que el juez está determinando que quienes tienen al frente, incriminados por el fiscal, el apóstol Pablo, son un judío que se calificó por tener el sobrenombre. En segundo lugar, un judío porque tenía la letra en la ley. Y un judío porque tenía en su forma religiosa la comunión con Dios. Así que tú que me estás escuchando, que quizás dices: ¿cómo Dios me puede aceptar? ¿O qué iglesia yo puedo asistir donde verdaderamente encuentre a Dios? Déjame decirle que Dios está más cerca de ti que de ir a una iglesia.
porque lo que Dios desea y ha venido hablando es tu interior. Así que estudiemos y entremos en el desarrollo el sobrenombre que tienes. Estudiemos lo referente al sobrenombre. Así que Romanos 2:17 de la Nueva Versión Purificada dice: tú te llamas judío. Muy claro, no se le dice que es tú te llamas judío. Se está autoproclamando la persona judía. Para ser judío, una persona debía ser descendiente de Abraham. Esto es verdad. Génesis 12:2 dice la Biblia: con tus descendientes una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Tú que andas preocupado, que quizás le preguntas a una y a otra persona: ¿cómo es que Dios me puede bendecir? Déjame decirte que en primer lugar, tú tienes que estar en amistad con Él. Tú tienes que conocer al Dios verdadero y único. Una vez tú lo conoces y empiezas a dejar lo que Él pide, Él te prospera. Mucha gente quiere escuchar de labios de alguien que sea sensato y prudente en la palabra los requisitos para tú ser prosperado. Siembra o pacta. Y entonces la gente coge su dinero y van y lo invierten. No obtienen nada y salen diciendo: me robaron. Pues déjame decirte que sí, tú mismo te has robado, porque Dios no demanda nada natural. Quienes estaban al frente del estrado cumplían la circuncisión, cumplían aparentemente la ley de Moisés y cumplían una comunión con Dios porque iban al templo. Pero eso no les hacía merecedores de llamarse verdaderamente judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían que por haber recibido las promesas hechas por Dios al patriarca y no observaban lo que verdaderamente el patriarca observó, les hacía judíos. Romanos 29. Vamos a la Biblia, hoy vamos a leer mucha Biblia, porque no quiero dar yo conceptos míos, sino quiero que tú leas. Romanos 2:29. Biblia en lenguaje sencillo. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los reproche. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Lo exterior o lo interior? Lo interior. Pero ellos creían que eran judíos. ¿Por qué? Romanos 2:28. ¿Qué dice la Biblia en lenguaje sencillo? No crean que ustedes son judíos solo porque provienen como judíos y porque están circuncidados. Así que el apóstol les dice: no, un momento. Ustedes no se crean judíos, nacieron de Abraham. Así que los que se les dice por sobrenombre, invita a vivir interiormente. En otras palabras, deben vivir en el mismo sentido que vivió el patriarca Abraham. Y una vez él vivió, recibió de Dios las promesas. Y esas promesas las recibió solo por creer en Dios. Cuando tú crees en Dios, activas la fe. Porque la fe no es por vista. No.
Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es caminar en lo espiritual. Eso es lo que Dios te pide. ¿Por qué Dios prosperó al patriarca Abraham? Abre tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo 9. Hebreos 11, 9. ¿Qué dice la Biblia? Lee conmigo. Por la fe Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero. ¿Cómo así? Léelo. Por la fe Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero. Vivía en carpas como Isaac y Jacob. Dios también les había hecho la misma promesa. Dios les había hecho la misma promesa. Leamos Hebreos 11:10. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Una ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Así que si tú te vas dando cuenta, Abraham nunca caminó en Dios sobre lo material. Abraham caminó con Dios en la dimensión de lo espiritual. Y una vez observó lo espiritual, lo material le fue añadido. Y es que la Biblia no se puede contradecir. La Biblia dice: buscad primeramente las cosas de Dios y lo demás se te será añadido. Pero es que las nuevas generaciones, las que descendían del patriarca Abraham, se les olvidó cuál es el requisito que prima para ser un descendiente en todo el sentido de la palabra. ¿Qué dice Santiago 2:23? Biblia, palabra de Dios para todos. Es así como se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Tú eres conocido por Dios? ¿Dios te conoce? Quizás tú dices: sí, Dios me conoce, Dios me creó, yo oro todos los días. Pero cuando tú sales con tu boca, maldices a todo mundo que se te parece. Entonces, la Biblia dice: por una boca no pueden fluir dos aguas. O por una fuente no pueden fluir dos aguas. Cuando tú abres la llave del grifo, te sale limpia y te sale después sucia. Entonces tú llamas a un plomero porque tienes un problema. Tiene que salir agua limpia. Y si tú tienes una vida de relación con Dios, tu vida a toda hora debe salir palabras de bendición. Hace poco, el príncipe Harry y su esposa Meghan renunciaron a sus títulos nobiliarios como parte de su acuerdo de separarse de la familia real británica, para lo cual sus descendientes ya no forman parte, aun cuando lleven en su sangre y poseen el apellido real al cual se negaron. Ellos pasan a ser familiares de la realeza, pero no pertenecientes a la realeza. ¿Por qué? Porque renunciaron. Los judíos, cuando se olvidaron de lo que Dios pide, renunciaron
posición. ¿Cuántas veces como tú como creyente has renunciado porque de tu propia boca salen palabras de maldición? Y la Biblia dice que el creyente debe dar palabra de bendición, que tus palabras sean sazonadas con sal para edificación de todos los que te oyen. Que tus acciones, tus miradas, no es que te vuelvas un mojigato, no, es que tú aprendas a creer Dios qué pide y qué demanda de ti. Los judíos no lo creían. Miren lo que dice Hebreos 11:9. ¿Qué dice la Biblia? Por la fe, Abraham habitó como extranjero en tierra prometida, o herederos de la misma promesa. Así que si tú renuncias a tus derechos y no cumples tus deberes, no puedes ser un hijo de Dios. Así que el judío que vive en pecado ha renunciado a ser descendiente del patriarca que agradó a Dios por su forma de vivir. Así tenga la circuncisión, así tenga la ley de Moisés y así sea él supuestamente un amigo de Dios. Porque es que Romanos 2:17 es claro. Romanos 2:17 dice la Biblia, de Nueva Biblia de los Hispanos. Pero si tú que llevas y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas o proclamas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, saqueas el templo, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, violas la ley deshonrando a Dios. Así que los que habían renunciado por sus actos a la descendencia del patriarca, por vivir alejados de Dios, creían tener el derecho que ellos mismos habían renunciado porque no vivían como el patriarca Abraham había vivido delante de Dios. El patriarca esperaba una ciudad eterna, algo de arriba, algo del cielo, dice Hebreos, una ciudad planeada y construida por Dios. Pero los que se hacían llamar judíos vivían otra realidad. Y es que el Señor Jesús tuvo que decírselos y echárselos en cara. Juan 8:39. ¿Qué dice la Biblia? Lenguaje sencillo. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Él qué hizo? Mirar las cosas espirituales. En otras palabras, ¿de qué te sirve decir que soy descendiente de una nueva generación? Que dejo todo por seguir a Dios, familia, religión, comodidades, y te comportas como una generación antigua. Vives en la tradición religiosa de tu familia. Eres egocéntrico, idólatra, y has tomado como referente a alguno con el cual tú te identificar, pero estás muy lejos. Te quieres identificar como otro, pero estás lejos. Mire lo que le sucedió a Juan el Bautista. Mateo 3:8. ¿Qué pasó? ¿Y por qué el evangelista Juan el Bautista dijo lo siguiente? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque todos venían
al bautismo de Juan el Bautista y todos querían tener algo en común. Era algo que se estaba moviendo. Era algo que estaba acrecentando. Es como hoy en día conocer a una iglesia donde Dios esté haciendo milagros y prodigios. Todo el mundo no corre porque es lo que se está viviendo. Por eso Juan el Bautista en Mateo 3:6 empezó a decirle lo siguiente. Mateo 3:6, nueva traducción viviente. Y cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Requisito fundamental: haced frutos de arrepentimiento. Cuando la gente venía, confesaba sus pecados y se bautizaban en el río Jordán. Pero los llamados judíos, que no eran más que unos pocos religiosos, creían que por conocer y por enseñar podían recibir ese nuevo mover de Dios que se estaba manifestando en el evangelista Juan. Y con ello acreditaban un punto más, humanamente, un ritual más, para que todo el mundo los reconociera como los honorables judíos. Lee lo que dice Mateo 3:9. Juan dijo lo siguiente: y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Condición tan dura y tan difícil que estaban viviendo aquellos que creían que su padre era Abraham y que eran descendientes. Quizás lo podían ser en la carne, pero no en la esencia de lo que fue el patriarca, que él vivió en el espíritu. Por eso les habló Juan tremendamente en Mateo 3:7, que es lo que sí dice la Biblia. Mateo 3:7. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo: ustedes son unas víboras que creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familias de Abraham. Árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Versículo 11. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir, pero hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Así que lo primero que tú debes hacer es cambiar tu forma de pensar, para que cambie tu forma de vivir y puedas recibir al Espíritu Santo. Y una vez tú recibas al Espíritu Santo, déjame decirte que todo lo material comenzará a cambiar. Por lo cual, los que se llaman judíos no se habían arrepentido. Vuelvo y te digo, ellos estaban en un mover. Ellos querían que todo mundo también les dijera: ay, ellos se identificaron con el bautismo del arrepentimiento, pero en realidad no se arrepentían, sino ellos querían acreditarse un punto más. Por eso Dios muy claro dice, y es que Génesis 17:14, porque el apóstol
comienza en el capítulo 2 del 17 al 29 a hablar acerca de aquel que se llamaba judío, que creía ser descendiente de Abraham porque se había circuncidado, y la circuncisión la había metido en la ley de Moisés, y él creía que por también haber cumplido la ley de Moisés tenía comunión con Dios. Y es que sí, el Señor le dijo a Abraham que aquella persona que no se circuncidara no formaba parte del pacto. Leamos Génesis 17:14. Génesis 17:14. Biblia, palabra de Dios para todos. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de tu pueblo por romper mi pacto. Así que estamos de acuerdo. El pacto de la circuncisión identificaba a la persona. ¿La identificaba con qué? Con ser descendiente de Abraham. Pero es que la circuncisión desde un comienzo no era solo en la carne, porque muy claro lo dice la misma Biblia. Romanos 8:5. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. Te lo repito. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven en el Espíritu tienen las cosas del Espíritu. Mucha gente quiere que Dios la bendiga. Mucha gente quiere que Dios la prospere. Pero es que quieren lo material. Pero las cosas de Dios no les importan, no las desean. Y así no funciona el reino de Dios. Romanos 2:28. ¿Qué dice la Biblia? No crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Versículo 29. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Así que el estado de los que estaban en el estrado, que se hacían llamar judíos, no tenían escapatoria. Ellos se sentían orgullosos de algo en su carne, pero realmente su espíritu estaba lejos de Dios. Y es que lo espiritual es lo único que puede cambiar a tu ser, de tal manera que ya no te veas como un niño, sino te veas a la imagen de Cristo. Romanos 2:17 dice la Biblia: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Así que el apóstol les está censurando. Pero no solo el apóstol, es Dios quien a través de su boca les está diciendo lo que ellos son y lo que ellos se están perdiendo del tiempo de la gracia. Así que el apoyarse ellos en su nombre nada tiene que ver para con Dios. Mire lo que dice Lucas 16:24, un relato que quizás tú has oído y has escuchado y has leído. Lucas 16:24, leámoslo. Abraham era de Lázaro y el rico. Dice la Biblia en lenguaje sencillo. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando usted vivía, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente. Versículo 25. Pero recuerda que cuando ustedes vivían y a ti te iba bien y a Lázaro muy mal, ahora él está feliz y tú estás triste. Versículo 26. Además a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado para otro. El hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia. Versículo 28. Que avise a mis 5 hermanos
que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este lugar. Así que Jesús les dijo, Abraham va a reconocer a sus descendientes, pero también sus descendientes, por no obedecer, van al infierno. Así que el creerse que tenía el sobrenombre de judío, de nada le servía, si no cambiaba lo realmente y verdaderamente importante, que es que lo interno. Versículo 29, leámoslo, Josuita. Versículo 29, que dice, pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Versículo 30, el hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. Hoy en día, ¿cuál es el común de toda la gente? La Biblia no basta. Volvamos al versículo 30, Josué. El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo, si no hacen caso a lo que dice la Biblia, poco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Mire que el relato es muy claro. Un verdadero descendiente de Abraham, si quiere ir al cielo, tiene que hacer lo bueno. Así que mucha gente hoy en día, uno la ve, pastores y líderes, que se han vuelto mesiánicos y quieren hablar el mismo dialecto del Señor, como tratando de agradar a Dios. Eso de nada te sirve si tú no cambias tu interior. A Dios no le importa en este momento lo que tú digas, o Yeshua, o el Elohim, o el Eterno. A Dios le importa es que tú cambies tu manera de vivir. Es por ello que los judíos habían incorporado la observancia de la circuncisión como parte de la ley, olvidando que la circuncisión tiene un propósito espiritual, que quien la practica se identifica como simiente, ya que era una señal de pacto, pero también significaba que era una marca exterior que lo separaba o lo identificaba como parte del pacto y que vivía conforme a la ley de Dios y sus obligaciones. Por consecuencia, lo que el apóstol deja en claro es que el judío no puede confiar en que la circuncisión y la ley lo salvará del juicio de Dios. No. ¿Por qué? Porque el pacto también tiene que ver primeramente con lo espiritual que lo material. Ahora, dejemos en claro, el apóstol no estaba diciendo que la circuncisión no valía o que la ley no valía y había perdido importancia. En ninguna manera. Lo que el apóstol está diciendo o lo que él afirma es que para ser un verdadero judío no importaba si se había circuncidado o no, sino que había cambiado su... Mira lo que dice Romanos 3:1. Leámoslo de la Biblia sencilla, lenguaje sencillo. Vamos a ver. ¿Vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje se les dio a los judíos antes que a nadie. Aunque es verdad que algunos de ellos el mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplir todo lo que les prometió. De ninguna manera. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dice la verdad. Por eso ganaste el pleito cuando te acusen ante los jueces.
todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. Por eso vamos a decir que Dios es injusto en ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? Versículo 7. Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. No, pero no se equivoquen, dice el apóstol. Pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiere enseñar, aunque algunos me hayan acusado de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. ¿Qué era lo que hacían la gente? Decir que el apóstol Pablo estaba enseñando herejías y que el apóstol Pablo estaba invalidando la ley y enseñando otra cosa que no era la observancia de la ley. Recordemos que hubo un problema por la circuncisión. ¿Quién fue quien no se circuncidó y hubo un gran escándalo en la iglesia? Creo que fue Timoteo. Recuerdo, si estoy mal, por favor escríbeme. Él no se había circuncidado. Y no se había circuncidado porque era de padres griegos. Y el apóstol les dijo, no se ha circuncidado. Pero es que ya Dios no se va a fijar en la circuncisión o en la ley o en la comunión de ir al templo, forma religiosa, sino Dios se está fijando en lo verdaderamente importante, que es lo interior. Porque el patriarca Abraham recibió la promesa de la circuncisión porque andaba en el espíritu. Él nunca estuvo en la carne. Moisés recibió la ley porque andaba en el espíritu y no en la carne. Así que ten cuidado. Aquellos que habían recibido el privilegio se habían olvidado verdaderamente de lo esencial. Romanos 2, 17 al 20. Mire los privilegios que tenían ellos. Algunos de ustedes dicen que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. O sea que tenían privilegios. Versículo 19. Se sienten muy seguros al decir a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Otro privilegio. Versículo 20. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Así que aquellos a los cuales Dios había llamado y les había dado el privilegio, no lo estaban cumpliendo. Porque el gentil no tenía el acceso el cual tenían los judíos. Para el gentil le era limitado. ¿Por qué? Porque a los judíos se les dio la responsabilidad de ser luz a las naciones. ¿Qué dice Isaías 42, 6 y 7, Josué? Biblia para todos. Señor, te he llamado a hacer lo que es justo. Te he llevado de la mano y te he protegido. Te he destinado a ser el mediador de un pacto con la humanidad, a ser la luz a las naciones, a abrir los ojos a los ciegos, a sacar a los prisioneros de la cárcel, a libertar de la prisión a los que viven en oscuridad. Yo soy Yahvé, oh Jehová, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a otro, ni voy a permitir que adoren a ídolos en otro lugar, en cambio de adorarme a mí. Así que Israel, ¿qué fue llamado? A ser luz. Hoy el cristiano, ¿a qué fue llamado? A ser luz.
¿Lo estamos siendo? ¿O nos hemos dedicado a hacer lo material, descuidando lo espiritual, y hoy estamos afanados por abrir los templos para seguir en lo mismo? Ten cuidado, con Dios no se juega. Si Dios te ha dado una oportunidad, es para que tú reflexiones y cambies, hagas un giro y cumplas el propósito por el cual Dios te llamó. Isaías 49:6, ¿qué dice la Biblia? Dios le dijo a su fiel servidor: yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y los hagas volver a su patria, aunque esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como una luz para las naciones y haré que lleve la salvación hasta el último rincón del mundo. ¿No es esta la gran comisión? ¿No fue la comisión que el Señor Jesús volvió y le recordó a sus discípulos? Ir por todo el mundo y predicar ese evangelio. ¿No es la comisión que hoy Dios está hablando a la iglesia? ¿No es lo que Dios te ha mandado? A que no mires quién tiene plata en la iglesia para sacarle prestado o quizás hacer un negocio. Dios te ha llevado a la iglesia para que te capacites y ganes almas, pero a veces confundimos las cosas. Si tú te preocupas por lo espiritual, Dios se encargará de lo material. Así funciona el reino de los cielos. Las 10 vírgenes tenían sus lámparas, la palabra. Tenían aceite, el Espíritu, cuando se recibe a Cristo por primera vez, pero no tenían aceite de sobra, que es la llenura, que es el buscar el Espíritu Santo. No lo tenían. Y cuando se dieron cuenta que venía el esposo, prendieron las lámparas, buscaron la Biblia, como hoy ha sucedido con esta pandemia. Todo mundo ha ido a la Biblia a buscar Dios que le dice. Todo mundo ha ido a la Biblia a mirar si verdaderamente estas son las señales del fin del tiempo. ¿Pero tú has buscado de Dios? No. Todas se durmieron y cayeron. Quizás esta pandemia pase y la iglesia vuelva a lo mismo. Dormida. Y viene el esposo y todo el mundo se prepara porque quizás vendrá otra pandemia peor. No lo sé. Y la gente vuelve y abre. Y cuando viene el esposo, se lleva a aquellas que tenían aceite de más. Es el Espíritu Santo. Por ello el apóstol le recuerda a su frase. El apóstol le dice: han fracasado. Dios, juez, les dice: el fiscal tiene razón. Han fracasado. Romanos 2, 21, 23. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, honras a Dios, porque Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si tú guardas la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión, de manera que si el incircunciso guarda las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su naturaleza es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzga a ti, y con la letra y con la circuncisión ¿eres rebelde a la ley? Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que se hace manifiesta en la carne, mas el judío es que es de lo interior, y la circuncisión es del corazón, es en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo deja muy claro que Dios no está buscando lo exterior. Y es que la circuncisión, avancemos Joshua, la circuncisión, miremos lo que dice la Biblia en Romanos
Busca Romanos. Capítulo 2, versículo 27, porque ya el tiempo ha corrido. Romanos 2:27, dice la Biblia: así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados. Porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. Y es que la ley, Dios la había planeado y Dios la había organizado desde mucho antes. Y Dios había organizado que el hombre ya tenía esa circuncisión, ya no era en la carne, sino esa circuncisión tenía que ser en el espíritu. Tenía que ser en lo espiritual más que en lo material. Reflexiona por un minuto. Reflexiona por un minuto. Dice Isaías 52:5. Busca Isaías 52:5. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, dice el Señor, Isaías 52:5. Ahora, ¿con qué me encuentro aquí? Con que sin pagar nada se han llevado a mi pueblo, y los que gobiernan presumen mucho. Eso dice el Señor. Todo el día me insultan y permanentemente. Así que la gente que saca con jactarse, pero no estar seguro de lo que Dios le ha dado. Y muchas veces hacemos que el nombre del Señor se maltrate, que el nombre del Señor se vitupere, porque la gente cree que lo que se debe guardar es lo exterior. Las mujeres van a la iglesia con falda larga, no llevan pantalón, pero esas faldas solamente es por cumplir el requisito. Las mujeres van a la iglesia quizás sin adornarse, sin arreglarse, como dicen, van jugadas, y creen que con eso ya ganaron puntos al Señor. Y ven a una hermana que se ha maquillado y arreglado y la miran mal y le hacen mala cara diciéndole: ¿qué te pasa, carnal? No, no te equivoques. Dios mira a la Jezabel que se pinta. Dios mira lo que hay dentro del corazón. Y es que fue muy duro y muy difícil decirle por parte de Dios a estos judíos: el verdadero judío es lo interior, y el estar circuncidado es cosa del corazón y no depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Busca Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16. Dice la Reina Valera: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que la circuncisión, pacto que Dios hizo con Abraham, fue espiritual más que material. Y Dios vuelve y le recuerda al pueblo de Israel. Mira lo que dice Jeremías 4:4. 4:4. Gente de Judá y de Jerusalén, circunciden sus corazones en honor al Señor. Que no te quede nada de lo que era antes. A no sea que por toda tu maldad mi ira se derrame sobre usted como fuego y arda mi furia sin que nadie pueda calmarla. Así que la circuncisión, ¿qué era? Algo espiritual. La circuncisión nunca era algo material. Y esta circuncisión espiritual apunta a lo que Dios quiere hacer. Vámonos para Ezequiel, ya el último capítulo porque el tiempo se fue. Ezequiel 36:26. ¿Ya lo tienes? Ezequiel
36, 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y mandamientos, y guardaréis mis derechos, y los pondréis por obra. Por ello puedo concluir que todo el capítulo 2, del 17 al 29, termina el apóstol diciendo que no es por ser judío o por poseer el nombre, ni por lo que proporcione la circuncisión externa y la ley en letra, y menos por estar condicionado a un pacto, que Dios desea obrar en ti. Dios no quería obrar en Israel así. Dios quería obrar en la expresión de la fidelidad de un hombre que le creyó a Dios y que caminó en su amistad. Y aunque cometió errores, describe que la forma de tú obtener las victorias en medio de la adversidad y la dificultad es caminar espiritualmente tomado de la mano de Dios. Porque cada uno de nosotros describimos nuestra propia historia de forma diferente cuando tú sabes que tu amigo puede ser Dios. Así que, ¿de qué les sirvió a ellos decir que eran judíos? Tener la circuncisión exterior, la ley de Moisés en la letra y la comunión o ir al templo. Porque la Biblia dice, Pedro y Juan subían como de costumbre a la hora de oración. Todos los judíos iban. Pero verdaderamente conocían de Dios. No, porque esos que iban al templo y que vieron el milagro, luego querían matar a Pedro y a Juan. Los querían matar por haber hecho milagros en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Y si es así, yo te invito a que puedas compartir con alguien. Mi anhelo es que la palabra de Dios corra. Mi anhelo es que la palabra de Dios sea glorificada y que tú puedas recibir bendición. Te invito para que compartas este mensaje con otros y que podamos así crecer cada día en la palabra de Dios. Vamos a orar porque el tiempo ha corrido. La idea es respetar tu tiempo, respetar todo. Espero que de verdad este mensaje no se vuelva rutinario, porque estamos hablando de los judíos. Ya el capítulo 3 comienza el apóstol a hablar de la circuncisión y comienza el apóstol al decirle, no, yo no estoy invalidando, yo le estoy dando a usted la interpretación. Y yo ya te leí en Deuteronomio y en Ezequiel que Dios pide que te circuncide el prepucio de su corazón. ¿Quieres ser un cristiano de bendición? ¿Quiere que Dios te bendiga? Empieza a mirar lo espiritual sobre lo material. Cuando tú miras lo espiritual, Dios comienza a hacer cosas grandes y poderosas. Yo recuerdo hace muchos años con mi esposa, una situación muy difícil, y tratábamos de pactar y tratábamos de hacer muchas cosas hasta que decidimos con ella doblar rodilla y esperar en el Señor. Hoy no quiero decir que andamos color de rosa, no, pero aprendimos dando a Dios, aprendiendo de su palabra, es que podíamos crecer edificados. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, yo te pido en esta hora con todo mi corazón que esta palabra llegue a las vidas, que tú las cambies. No se trata de religión, no se trata de hacer un lavado de cerebro,
Se trata de volver en amistad contigo. Se trata de que yo te busco a ti, porque yo sé que tú me vas a bendecir. Y cuando yo te busco a ti, tú me bendices, porque así es el principio. Tú me dices, búscame primero, y yo te voy a dar todo por añadidura. Tu palabra me dice que Abraham dejó su tierra, su parentela, y dejó todo por seguirte. Y una vez empezó a caminar contigo, tú eres un hombre próspero. Así que tú no te equivocas. Hoy vengo a ti. Dile al Señor, hoy vengo a ti. Yo quiero que te hagas real a mi vida. Quiero cambiar este vocabulario. Quiero cambiar esta forma de pensar tan negativa. Quiero cambiar este vicio y ser libre y tomar una determinación y decir, Señor, me dé el agua donde me dé. Te amo a ti más que al vicio. Te amo a ti más que a cualquier cosa. Te amo a ti más que la religión. Te amo a ti más que lo que me hayan dicho. Quiero verdaderamente que tú vengas a mi vida y te hagas Señor de mi corazón. Ven a mi vida, ven a morar. Te invito en esta hora. No te vayas, Señor. Quédate en mi corazón. Quiero que tú entres a morar y seas mi amigo y yo pueda ser tu amigo. Y que caminando en amistad, esas promesas que tú hiciste con esos hombres que caminaron contigo, tú las hagas a mi vida. Pero no porque alguien me haya dicho, sino porque tú me lo has prometido. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Yo te invito a que compartas esta prédica, a que la difundas. Vuelvo y te repito, no busco likes. Solo busco que la palabra de Dios corra y que Dios sea glorificado. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.